los 99 años, aun cuando la familia no se ha pronunciado, no ha dicho absolutamente nada, tampoco lo ha desmentido, pero según la información que se maneja de cercanos a los Pinochet Iriart, a los 99 años, a eso de las 3 de la tarde, en un departamento de su hijo Marco Antonio, en la comuna de Lo Barnechea, donde estábamos apostados, habría fallecido Lucía Iriart, viuda de Pinochet. Y decimos habría fallecido, ¿por qué? Porque a pesar de que hay fuentes coincidentes que señalan que falleció, no hay ninguna fuente oficial. Claro, no hay un comunicado de la familia. No comunicado, pero no ha hablado ningún familiar directo, no ha hablado ninguna autoridad del ejército, no ha hablado ninguna autoridad del gobierno, no ha hablado, por ejemplo, podría salir un sacerdote, nadie. O sea, no hay nadie que en primera persona haya dicho murió Lucía Iriart. Partamos por eso. Y por lo tanto tenemos, a pesar de que hay fuentes coincidentes que insisten en que esto ocurrió. Y que confirman que hace 3 días venía su salud deteriorándose. Muy grave. Ahora, prevenciones inmediatas, estas son opiniones personales que no pueden compartir. Algunos hablarán del cierre de un ciclo. Yo tengo la sensación de que el ciclo de la dictadura terminó hace mucho tiempo, con hitos bien relevantes, modificaciones constitucionales, fin de los senadores designados, etcétera, etcétera. Pero claro, quedan algunos símbolos. Son símbolos, claro. Este era un símbolo que estaba ahí, de una mujer que jugó un rol bien particular además durante la dictadura. Bueno, toda dictadura, por definición, es un régimen autocrático, muy vertical, y en el vértice estaba Augusto Pinochet y al lado de él su esposa, que tenía un poder de convicción y de influencia bastante grande sobre su marido. No es que tampoco caigamos en las caricaturas absurdas, ¿no? No es que ella manipulaba y finalmente era el poder de dar de tono, para nada de eso, no. Tenía influencia en algunos aspectos sensibles respecto a la cercanía de algunos asesores, protegía o le bajaba el pulgar a algunos cercanos. Y mostró también manejo del tema económico, porque ella defendía y aseguraba de cómo eran las platas cuando se le preguntó en la administración de SEMA, claro. pero sobre todo fue un gran respaldo, fue un gran puntal para Pinochet. Eso está fuera de toda discusión. Respaldó también a Manuel Contreras y por lo tanto respaldó a quien fue la figura visible de la represión, de las muertes. Pero también al mismo tiempo muy convencida, y probablemente esto es bien interesante, muy convencida de que la dictadura militar significaba un cambio de rumbo para el país. Y desde esa perspectiva, por ejemplo, el respaldo a determinadas reformas económicas, a un cambio de folio, o sea, también había ahí por parte de ella, que no hablaba mucho, pero uno tenía la percepción, si uno lee la entrevista, de que ella era consciente que se había dado un giro al rumbo del país, con el golpe de Estado y la instalación de la dictadura, con todo lo que eso significó. Es un personaje obviamente relevante para la historia, sin tanto peso político, pero con una influencia que era la que estaba al lado de Pinochet permanentemente y a quien Pinochet escuchaba. Eso te iba a decir. A mí me tocó por mucho tiempo estar en el Palacio de la Moneda, cubrir actividades de los presidentes de la República, y obviamente habían personas que trabajaban desde hacía muchísimos años. Me tocó la jubilación de varios en el Palacio, que estuvieron en la época de Augusto Pinochet desde que se cambiaron y llegaron al Palacio de la Moneda. Y efectivamente lo que ellos relatan es que era una mujer que podía tensionar su presencia, no que tuviera poder, pero todas las personas sabían que era una persona que tenía un grado de influencia, sobre todo en cosas de administración, de la misma casa de gobierno. Hasta para cambiar muebles había que pedirle una autorización a Lucía Iriart. O sea, era una mujer fuerte, firme, muy distinta a la descripción que hacen del mismo dictador. Lo cual habla de su personalidad. Y además otra cosa, y también una mujer que logró congregar en torno a ella mucha gente. O sea, no tampoco crean ustedes que es la imagen de estos dictadores, estas personas con poder que se aíslan. No. Había mucha gente que se acercaba a ella porque había, también hay que decirlo, lo que se dice de Pinochet, ¿no es cierto? Que Pinochet tenía una capacidad social relevante, pero también su mujer. O sea, y por lo tanto hubo lazos que ahí se establecieron, que fueron muy firmes, y que me imagino hasta el día de hoy habrá personas que recordarán aquello, pero que también eso generó un núcleo en torno al estricto poder político, militar, represor.
para hablar de todas sus variantes, ¿no es cierto? Pero también logró ella, digamos, con cierto círculo de cierta intimidad, generar una especie de entorno protector, pero no protector en términos de seguridad, no. ¿Se le podría decir cofradía? Afectivos o sentimentales. O sea, hubo un entorno de contención afectivo que en buena medida se le debe a Lucía Pinochet, a Lucía Iriart. Interesante. Y por eso yo creo que hay personas de ese círculo que, claro, que seguramente la adoran o adoraban, porque hubo algo ahí en eso de lo que se ha hablado poco, pero que está en algunos registros. Si uno lee entre líneas, en su propia entrevista, algunas descripciones, algo de eso generó. Y lo generó ella junto con el dictador, digamos, esto no se hace solo, pero cuando se habla de la soledad del poder, ¿no es cierto?, de la aridez del poder, y por tanto podríamos pasar a hablar de los candidatos que hoy día están cerrando sus campañas también a propósito de lo mismo. Bueno, hay ciertos entornos que se configuran que son de contención emocional, afectiva, que son muy relevantes. Y en el caso de Pinochet, Lucía Iriart fue fundamental en aquello. Ahora, está también, que esto es muy también, no hay que dejarlo pasar. ¿Cuánto supo en su momento, ¿no es cierto?, de la represión, de las ejecuciones sumarias, de lo que fueron la muerte de personas cercanas en el propio ejército, el general Bonilla, el general Lutz, el coronel Cantuarias, que la acogió el día del golpe porque ella estaba en el regimiento Alta Montaña de los Andes. Claro, la sacó por seguridad, o sea, Pinochet junto a su hijo. Entonces, también están uno o yo, no puedo hablar de uno, pero ya, yo me pregunto, digamos casi en términos literarios, ¿no es cierto?, ¿qué fantasmas rondarían esas cabezas? No puedo dejar de recordar al general Prats. El general Carlos Prats, asesinado en Buenos Aires junto a su esposa, Sofía Kubert, por orden de la DINA, por orden del régimen militar, y que fueron, previo al golpe, cercanos, amigos, confidentes casi, como matrimonios que tenían una cierta convivencia social. Y esto ocurre justo en momentos en que está el cierre de las campañas. Veíamos un esfuerzo, y yo creo que hay que resaltarlo, porque yo creo que es el ánimo también constructivo de ambas campañas, de llamar a no tensionar, a no enfrentarse Mira, yo creo que es súper importante lo que han hecho tanto, principalmente Gabriel Boric, en este momento, con las comunicaciones de su WhatsApp a su gente, no tensionar, no enfrentarse. Yo quiero decir que esto, la muerte todavía no oficialmente confirmada de Lucía Iriart, que lo que hace también demuestra que estas dos campañas han usado un recurso bien discutible, que es el de la estigmatización del otro y a partir del pasado. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que se ha ventilado en torno a Kast? El regreso del pinochetismo, ¿no es cierto? ¿Qué se ha ventilado en torno a Boric? El regreso de la Unidad Popular, el Partido Comunista metido en el gobierno. El rol del Partido Comunista. Y entonces yo creo que esto es interesante. Yo creo que es interesante para que esos dos núcleos que están en torno a estas campañas se den cuenta que los desafíos que ellos tienen no es mirar ni categorizar el pasado, sino ver qué proponen hacia el futuro. Y en una situación donde el país está pasando por varias complicaciones, el panorama económico que viene es complejo, el estallido social generó, por un lado, el incremento o la explicitación de demandas, pero también la explicitación de la violencia que está presente en muchos como instrumento político, y por lo tanto debieran preocuparse más bien del futuro, de un futuro donde quien gane va a tener un Congreso muy dividido, donde no va a tener mayorías garantizadas en el Parlamento y donde las exigencias de la sociedad, que son varias, de crecimiento económico, de mejor distribución, de mayor igualdad, pero también de paz social, están presentes. Y eso se va a dilucidar el domingo. Todo indica por una mayoría leve de uno u otro, lo que lo va a obligar, creo yo, a mirar qué hay de bueno en el otro, porque si no, esto va a seguir siendo una carrera, digamos, a ojos cerrados. ¿Quién gana, pierde? Que se preguntan algunos. Yo creo que todos conocen los domicilios de ambos. Yo creo que las ideas son las que han primado dentro del debate propiamente tal en esta campaña. Se sabe, digamos,
Kast, su cercanía, se sabe la posición de Gabriel Boric. Y hoy voy a resaltar el llamado a la no violencia que están haciendo ambas candidaturas. Gabriel Boric, que ha dicho: Lucía Iriart muere en impunidad pese al profundo dolor y división que causó a nuestro país. Mi respeto a las víctimas de la dictadura de la que fue parte. No celebro la impunidad ni la muerte. Trabajamos por la justicia y la vida digna sin caer en provocaciones ni violencia, señaló hace pocos minutos el candidato a Prueba Dignidad. El candidato republicano, José Antonio Kast, hasta ahora no se ha referido justamente a esta noticia que se conoció en el transcurso de la tarde. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.